ya para cerrar esta entrega de Tiene la Palabra Diputado, hemos decidido abordar, por supuesto, y es una deuda con ustedes, el tema político. Pero quien nos acompaña en este segmento viene o ha mantenido un discurso muy orientado al tema social, por supuesto. Además, es el presidente de esa comisión, de la Comisión de Desarrollo Social de la Asamblea Nacional, es el diputado Miguel Pizarro. Bienvenido. Un saludo, Mariana, gracias por el espacio. Bueno, está con nosotros y es evidente que teniéndolo aquí y estando tan vigente el tema de nuestros viejitos, de las conquistas legales que ustedes han emprendido para ellos, y con esta ley que les concede ahora el beneficio del Sestati a los pensionados, yo quisiera saber, muy brevemente, eso sí, para aprovechar el espacio, ¿en qué medida van a tratar de contrastar el discurso del presidente de la República, quien dice que él simplemente no tiene dinero para pagar ese beneficio, ¿no? Y les lanza a ustedes la pelota de la demagogia en la cancha? Mira, es muy claro, Mariana, nosotros hemos avanzado en una agenda que busca hacer justicia social, justicia con deudas acumuladas, justicia con visibilización de problemas que durante mucho tiempo nadie discutió. ¿Cómo está hoy el jubilado y el pensionado en nuestro país? Si usa su pensión para comprar alimentos, debe rezar todo el mes y no enfermarse porque no le va a alcanzar para las medicinas. Si usa el dinero para comprar su tratamiento médico, entonces depende del nieto, del vecino, del hijo que le ayude a completar los alimentos necesarios para poder afrontar el mes. Ellos dieron todo por este país. Ellos dieron su vida entera para construir instituciones, servicios, empresas, para darnos desarrollo a los que somos más jóvenes. Y hoy en día la condición en la que están es profundamente injusta cuando uno compara con todo lo que ellos hicieron por este país. Nosotros queremos darle una herramienta para afrontar la crisis, entendiendo que no es la solución definitiva, que no te resuelve el problema de fondo, sino que es un paliativo en el marco de una crisis que estamos viviendo, un bono que le permita tener 10.000 bolívares extra a la pensión y que ese cálculo esté amarrado a la unidad tributaria, de forma tal que cada vez que suba la unidad tributaria, suba el bono y no esté esto amarrado discrecionalmente a las decisiones del Ejecutivo. Sobre lo primero que decías tiene que ver con la política, y es una de las crisis políticas que hoy vive nuestro país. Todos nosotros vivimos una crisis que hace que no nos alcance la plata, que no consigamos alimentos, que si nos enfermamos no consigamos medicina, una crisis que hace que un teléfono le cueste la vida a un hermano en la calle solamente porque alguien se enamoró de un bien material. Ahora, lamentablemente esa crisis que todos vemos así y que todos la entendemos así, no la ve el gobierno de igual forma. Para el gobierno la crisis es que no tiene los dólares necesarios para su viaje y sus privilegios, que no tiene los dólares necesarios para la administración del Estado en esa forma robusta en la que ellos lo tienen concebido. Y nosotros lo decíamos en la discusión y lo hemos dicho en cada espacio que tenemos. Si en este país tú dejas de comprar misiles, tú dejas de gastarte los 500 millones de dólares que nos gastamos en mantenimientos de Sukhoi cada 5 meses, tú dejas de gastarte esos más de 7 millardos de bolívares en viáticos y pasajes que tiene el Ejecutivo Nacional para que la primera combatiente vaya con su mejor cartera en alguna alfombra roja, en alguna cumbre del mundo, con una superdelegación. Nosotros tenemos plata si hacemos esos recortes para poder financiar toda la inversión social que hace falta en el país. No se puede hablar de revolución y no proteger al que menos tiene. No se puede hablar de izquierda, no se puede hablar de transformaciones y hacer que el que menos tiene pague la crisis. Y eso es lo que hoy estamos viendo en las medidas gubernamentales. Impuestos que terminan haciendo que toda la clase trabajadora pague, medidas económicas que protegen al que más tiene pero dañan al emprendedor y al que está empezando con su negocio, medidas sociales que no resuelven lo estructural, sirven para la propaganda, te sirven para una cuña, pero no te sirven para resolver el problema de fondo, que es alimentación, medicinas y seguridad, que son las 3 grandes crisis que tiene este país hoy. Bueno, es buena esa respuesta, escucharla, porque como le digo, la gran pregunta que tiene todo el beneficiario o la persona que se va a beneficiar de esta ley es, bueno, está aprobada, pero ¿cómo la vamos a ver cumplida si el propio gobierno dice que no tiene para pagar? Avanzando en este segmento que tenemos con usted, diputado, la gente en la calle nos pregunta a todos, ¿qué va a pasar? ¿Cuál es la ruta? Porque cada vez que decimos el camino, la gente nos asocia con una tendencia política que precisamente es la de su partido, ¿no? Pero ya poniéndonos más serios, ¿qué han evaluado? Porque el presidente de la Asamblea Nacional ha prometido en pocos días revelar la estrategia a seguir. Ha dicho incluso cuál es la alternativa que a él le parece como más factible en términos políticos se pueda poner en marcha para tratar de buscarle una salida a la crisis política que vive el país. Cada vez que hablamos de salida, el gobierno asegura que estamos tratando de dejar colar las estrategias cortoplacistas, los atajos, etcétera. ¿Frente a qué estamos realmente? Mira, nosotros hemos venido construyendo una agenda alternativa. El 6 de diciembre los venezolanos dieron un mandato muy claro: soluciones, reconciliación, énfasis en la visión común y no en las diferencias,
y futuro. Todos los que votamos el 6 de diciembre, cuando votamos por un cambio, no votamos solo por un cambio entre los colores o la correlación de fuerzas, eso era una consecuencia de el cambio por el que se votó era un cambio que hiciera que nuestra crisis tuviera soluciones, que el problema y el drama del día a día tuviera una herramienta y unos dirigentes que se pusieran a la altura de ese momento y empezaran a construirlo. Lamentablemente el gobierno ha decidido convertirse en un obstáculo y lo has visto desde su actuación con el decreto de emergencia, su actuación con el tema de los jubilados y los pensionados, el discurso irracional sobre el tema de la misión vivienda diciendo que nadie quiere ser propietario de su casa, pero al final todos esos síntomas lo que te demuestran es una postura política de un gobierno que ha decidido que en el momento de las definiciones, en el momento de decisiones como el que estamos viviendo hoy, porque nuestra historia nos lleva a encrucijadas y lo que vivimos es una encrucijada. Y hay dos caminos. Una opción para el gobierno es ponerse del lado de la solución y facilitar los cambios, facilitar la transición y ayudar a cooperación entre poderes para salir de la crisis. ¿Cómo se que no facilitaría esa transición desde el gobierno? No bloqueando leyes, generando espacios de discusión, garantizando interlocución entre las distintas instituciones y que el énfasis de todo esto no sea la politiquería, sino el problema que hoy vivimos. Y esto por una razón, Mariana. Hay problemas que no esperan a que los tiempos de la política lleguen hasta ellos. La urgencia humana es más rápida que los tiempos políticos. Y nosotros tenemos que entender que eso hoy en día existe y que debemos atenderlo. Lamentablemente ese no es el camino que ha tomado el gobierno. El gobierno tomó el otro camino. El de convertirse en un obstáculo, el de convertirse en una obstrucción, el de llevar un terreno en una confrontación que nosotros no queríamos que llegara, pero que ellos nos han puesto en el terreno y nosotros no vamos a eludir. Las confrontaciones políticas hay momentos en los que tú no puedes hacerte el loco. Y nosotros hemos decidido que a esta confrontación política la vamos a asumir con la altura política y la responsabilidad histórica. Propondremos soluciones, mantendremos el camino social y si el gobierno no cambia su postura, pues nosotros nos enfilaremos en consenso y en unidad a cambiar el gobierno. Han hablado, mire, de referéndum revocatorio del mandato presidencial, de enmienda, quizás como los dos temas por los que se está, quizás, no sé, debatiendo en el seno de la oposición. Yo quisiera saber si eso es verdad, si están debatiendo eso. Mira, ya tiene 10 días ya la discusión, se ha nombrado un equipo especial entre varios partidos para que se pueda llegar a una conclusión de consenso. Vamos a ver una etapa donde necesariamente todos los partidos dirán en la opinión pública cuál es su postura, cuál es su visión, esas dinámicas que a veces, no sé si son sanas, pero creo que son necesarias para que podamos dar el debate no solo entre los políticos, porque esto es un debate muy grueso, como para que solamente los políticos lo demos, sino construyamos un consenso en la sociedad. Y pase lo que pase, hay una decisión muy clara. Es constitucional, es electoral, es pacífico y es en unidad. No es parcial, no es en atajo, no es con visiones mágicas, no hay forma sencilla de salir de lo que estamos viviendo, ni hay forma inmediata de salir de lo que estamos viviendo. El cambio de gobierno no va a resolver por sí solo este problema tampoco. Y por eso yo siempre hablo del tema de fondo. Nosotros podemos cambiar los colores, podemos cambiar los gobernantes, podemos cambiar la forma como se dirigen instituciones. Pero si el político en este país no se convierte en un político honesto, si el que eligen no se convierte en un servidor por encima del prefijo, del cargo y de los adornitos del poder, y el ejercicio del poder no se convierte en una herramienta de transformación, tú vas a cambiar los colores, vas a cambiar los discursos y al cabo de 10 años tendremos otra vez este problema. Último aspecto antes de despedir. El Tribunal Supremo de Justicia es quizás también otra cosa a considerar a la hora de buscar la fórmula constitucional para mejorar la crisis del país. Porque supongamos que se aprueba la enmienda, alguien me decía en días pasados, sí, se aprueba y se somete a consideración y una vez que se logre, entonces llega el TCJ y dice que eso no es en este periodo, sino en el próximo. Cosas como esa podrían pasar. Tendrían necesariamente que tratar de resolver ese problema institucional antes de ponerle al país, ofrecerle una fórmula para que esto se corrija. Ser mayoría nos ha permitido salir de las dicotomías. Ya no tienes que escoger entre mascar chicle o caminar. Se puede caminar y masticar chicle. Tú tienes que enfilar la agenda social y construir por la agenda social nuestra visión de la alternativa, del país que queremos y del país que soñamos. Tienes que avanzar en la agenda política, demostrar que estás a la altura del momento histórico y enfilarte en conseguir una solución que sea unitaria. Y tienes que avanzar en la agenda institucional, porque nada de lo que nosotros tenemos nos lo han regalado. Así como vamos a tener que pelear con el Tribunal Supremo de Justicia, decisiones, medidas, conclusiones y sentencias, tendremos que pelear con el CNE, tiempos, lapsos, garantías, formas, accesos. Tendremos que pelear con el gobierno y su partido, financiamiento, abusos de poder, uso de la hegemonía comunicacional. La oposición y la alternativa en este país, nada de lo que tiene se lo han regalado. Lamentablemente a veces nos gusta tener memoria selectiva y solo nos acordamos de los éxitos, solo nos acordamos de las victorias y se nos olvida todo el camino de sacrificio que llevamos para llegar hasta ellos. Ni fechas de elecciones, ni tarjetas únicas, ni candidaturas fueron cosas que nos regalaron en los tiempos anteriores y todas se lograron cuando era impensable. Hoy en día,
con una mayoría de este lado, con una visión política muy clara y con plena convicción de lo que estamos haciendo es lo que requiere el momento histórico, nosotros tenemos que avanzar en todos los tableros, entendiendo que lo que debe estar en el centro de esto es el ser humano, es el ciudadano, es el que hoy está pasando como todos nosotros problemas, sufrimientos y angustias, que ese dolor que nos hizo despedir un familiar, que tenemos cuando el papelito del cajero dice que nos quedan 200 bolos y todavía nos faltan 10 días del mes por avanzar, que esa indignación se convierta en acción, porque estos son los tiempos en los que nos van a intentar hacer ver que es imposible, que no importa lo que hagamos, no hay forma de que cambie, que no importa la fuerza que tengamos, el poder de las instituciones puede más que la gente, y eso no es verdad. El 6 de diciembre lo demostramos y este camino en el que estamos hoy en día lo va a volver a demostrar. Más temprano que tarde, este país va a terminar de cambiar. Bueno, ha adelantado entonces el diputado Pizarro que la estrategia pues está en este momento puesta en manos de la bancada opositora y de los representantes de los partidos, tratando de escoger el mecanismo más idóneo para poner fin a la crisis que vive el país, según lo que acaba de esbozar. Habrá entonces que esperar a que esa decisión se tome y que sea anunciada al país y ver bajo qué esquema se podrá implementar. Le agradezco profundamente al diputado Pizarro su compañía en este último segmento del programa. Y les agradezco también a ustedes, confíen en lo que hacemos para estar bien informados, es nuestro deber que sea así.